dé claro y que sea Dios a través de su Espíritu Santo, llevándonos o convenciéndonos o llevándonos a la verdad. Amén. Así es que vamos a leer, hermanos, o yo leo para ustedes Mateo capítulo 24 y voy a leerles del 15 al 22. Hoy vamos a ampliar un poco el tema del juicio contra el pueblo de Israel, que viene a ser lo que es la tribulación o la gran tribulación. Este tema es extenso, hermanos, y vamos a ir por partes. Así es que dice la Biblia en Mateo 24, del 15 al 22. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Vamos a orar, hermanos. Los hermanos aquí, oren por mí, allá también en sus casas. Yo oro por ustedes y que sea Dios instruyéndonos en su palabra. Señor, damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos da, Señor, de escuchar su palabra. Pido, Señor, que nos hable, nos instruya, que nos capacite, Señor, nos dé sabiduría, entendimiento, para que podamos, Señor, recibir su palabra, que sea, oh Dios, quitando toda confusión y que el mensaje, oh Dios, sea claro para nuestros oídos. Ayúdenos, Señor, y guárdenos. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento? Voy a leer para ustedes el libro de Daniel, el capítulo 9, que es de donde vamos a arrancar con el tema, hermanos, de la tribulación o la gran tribulación. Son las profecías de las 70 semanas. Y dice Daniel 9:20, voy a leer hasta el 27. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Entonces vamos a estudiar, hermanos, y un poquito así a grandes rasgos sobre este tema para que podamos poco a poco entenderle. La visión que recibe el profeta Daniel es una visión, hermanos, resumiendo la historia de Israel. El profeta recibe la visión, hermanos, de Gabriel y nos habla de 70 semanas o 77, que darían un total de 490 años. Entonces, en este pequeño resumen de estas 70 semanas, hermano, se nos cuenta o se nos narra lo que es la historia de Israel. Esto es muy importante que nosotros lo recalquemos o lo entendamos, de que esta profecía que Dios le dio a través de Gabriel a Daniel son, hermanos, profecías para Israel, el pueblo de Israel. Recordemos entonces, hermanos, que la gran tribulación, la Biblia la llama de diferentes formas. Dice la Biblia que lo llama el día de Jehová, según Isaías 13:9. Este es un repaso, estos versos yo ya los enseñé el miércoles pasado. También Joel 1:15 nos habla de aquel día, del día de Jehová, con la expresión ay del día. La expresión ay, hermano, es una expresión muy fuerte. También dice la Biblia que a aquel día se le llama tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 37. Y además se le llama el día de la ira de Jehová. Eso está en Sofonías 1:18 y también en Apocalipsis 6, del 16 al 17. Es muy importante que nosotros entendamos, hermanos, esta profecía, porque la confusión viene cuando se mezclan las profecías que son para la iglesia o las profecías que son para Israel o aún profecías que son para las naciones gentiles. Es importante saber, hermanos, que toda la humanidad del Señor la describe solamente en tres grupos, que son los judíos, los gentiles y la iglesia. Esos son los tres grupos en que se divide toda la humanidad. Lo repito nuevamente, son los judíos, son los gentiles y es la iglesia. Por lo tanto, cuando nosotros leamos, por ejemplo, lo que leímos de Mateo 24, es importante que distingamos esa profecía a quién va dirigida, a la iglesia o a Israel, porque ahí es donde vienen esas confusiones. Hay quienes piensan que lo que leímos de Mateo 24 es una profecía para la iglesia, pero el Señor la explica ahí bien, hermanos, y es para Israel. Entonces es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta. ¿Se oyó fuerte? Algunos factores importantes de la profecía de Daniel, hermanos, es que primero se habla del pueblo de Daniel y la ciudad de Daniel. En otras palabras, el ángel le dice a Daniel que es para tu pueblo y para tu ciudad, que es Israel y que es Jerusalén. Amén. Entonces, esa profecía de las 70 semanas es para Israel. Hay dos príncipes diferentes que se mencionan. El primero es llamado el Mesías príncipe en el versículo 25 y el segundo se describe como un príncipe que ha de venir en el 26. Entonces ahí habla de dos y eso es bueno tenerlo en cuenta. Número 3, se especifica que el periodo de tiempo es exactamente 70 semanas y que estas 70 semanas están divididas en 3 periodos.
Primero, habla de 7 semanas, es el primer periodo, después de 62 semanas y después de una semana, que nos dan el total de 70 semanas. Número 4, el principio de todo el periodo de las 70 semanas es definidamente fijado desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Es decir, desde ese momento es que inician las 70 semanas, en ese momento en que dice ahí que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Número 5, el fin de las 7 semanas y las 62 semanas, que dan un total de 69 semanas, se caracterizarán por la aparición del Mesías príncipe de Israel, es decir, Jesucristo. Amén. Número 6, un tiempo más tarde, después de las 62 semanas, que siguen a las primeras 7 semanas, dice que se le quitará la vida al Mesías y Jerusalén será otra vez destruida por el pueblo de otro príncipe que aún está por venir. Número 7, después de estos dos importantes eventos, llegamos a la última semana, la semana 70, el principio del cual se caracterizará por el establecimiento de un pacto firme o tratado entre el príncipe venidero y la nación judía por un periodo de una semana. Ese príncipe venidero, hermanos, es el anticristo, del cual vamos a hablar más adelante cuando entremos al tema de las características de este hombre. Número 8, a mitad de la semana 70, el príncipe que ha de venir romperá repentinamente el trato que hizo con Israel. Por eso dice ahí, hermanos, que hará cesar el sacrificio y romperá el pacto. El pacto original que este hombre hará con Israel es de 7 años, pero dice que a la mitad romperá el pacto. La mitad son 3 años y medio. Por eso, hermanos, la semana 70 o la tribulación se divide en la tribulación los primeros 3 años y medio y la gran tribulación los 3 años y medio restantes, que dan un total de 7 años. Entonces, todo esto, hermanos, tiene que ver con Israel. Número 9, con la terminación completa de todo el periodo de las 70 semanas, se iniciará un periodo de grandes e incomparables bendiciones para la nación de Israel. Amén. Entonces, allí, hermanos, nos está explicando o resumiendo lo que son las 70 semanas. Creo yo que nuestro mayor interés es llegar a la semana 70. Para que lo tengamos claro, nosotros hoy nos encontramos, hermanos, proféticamente, históricamente, según la Biblia, en la semana 69. Ya estamos en la semana 69 y estamos para llegar a la semana 70. ¿Qué es lo que pasó allí? Lo que pasa ahí, hermanos, con el profeta Daniel, es que la profecía que él recibe de las 70 semanas, en esa profecía no aparece la iglesia. La iglesia, entonces, hermanos, lo que les enseñaba la otra vez, es un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Amén. Este es el periodo de la iglesia, el tiempo de la gracia que estamos viviendo hoy y que ya han transcurrido más de 2000 años. Es muy importante que entendamos esto, porque cuando hablamos de la venida del Señor, hermanos, del arrebatamiento de la iglesia, la Biblia nos dice en palabras de Jesucristo que nadie sabe el día ni la hora. ¿Se da cuenta? Porque estamos en este periodo de la iglesia que para los profetas era un misterio.
Un misterio que en las epístolas del apóstol Pablo, específicamente Efesios, nos describe, nos explica cómo inició la iglesia. Y la iglesia, hermanos, inició desde el principio de la eternidad. Ya estaba en los propósitos de Dios levantar un pueblo. Gloria al Señor. Entonces, Pablo nos describe, hermano, lo que es la iglesia, y en Efesios él enseña de que era un misterio que ahora ha sido revelado. Era un misterio para los antiguos. En la visión de Daniel, hermanos, él veía las 70 semanas divididas en 3, 7, 62, una. Y él veía que se iban a cumplir las primeras 7, las siguientes 62, y él veía la última semana también cumplida. Lo que él no veía, no pudo ver, Dios no le mostró, fue el periodo de la iglesia, que es el periodo que estamos viviendo hoy en día. Por lo tanto, sería muy fácil, hermanos, prepararnos para la venida del Señor, guiándonos por las 70 semanas. Es decir, las 70 semanas nos dan fechas exactas, pero no nos vamos a meter ahí, porque algunos dicen unas fechas, algunos otras, pero entonces nos daría fechas aproximadas para prepararnos. Si la Biblia nos dijera que la semana 70 se cumpliría en el mes de julio del año 2020, ya ahorita estaríamos consagrándonos todos, ¿verdad? Y de pronto los días pasados estuviéramos con un comportamiento desagradable, pecando. Aprovechemos porque el último mes nos consagramos y nos vamos con Cristo. Pero por eso en el periodo de la gracia, el tiempo de la iglesia, hermanos, cuando el Señor dice que nadie conoce el día de su venida, el día de que arrebatará la iglesia, es porque ese tiempo lo conoce solamente el Señor. Y el llamado es para todos nosotros como oyentes: prepárate porque el Señor va a venir. No sabemos cuándo, pero es inminente la venida del Señor. Eso significa que pronto llegará y el Señor levantará a su pueblo. Amén. Por lo tanto, hermanos, nosotros estamos entonces en esta semana 69. Las cosas que el ángel le enseña, hermanos, a Daniel, se divide en 6 bendiciones y son: terminar la prevaricación, que significa desobediencia; poner fin al pecado; expiar la iniquidad; traer la justicia perdurable; sellar la visión y la profecía; y ungir al santo de los santos. Esas 6 bendiciones, hermanos, están relacionadas con las 2 obras que hizo el Señor: su muerte, por supuesto, sepultura y resurrección, y su reinado. Las primeras 3, que son terminar la desobediencia, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, se cumplieron en la cruz del Calvario, cuando Cristo derramó su sangre. A través de ese sacrificio, creyendo en él, es que se obtiene, hermano, la salvación. Por gracia se recibe por medio de la fe. Pero entonces, de lo que habla traer la justicia perdurable, sellar la visión y ungir al santo de los santos, eso será, hermanos, cuando llegue el reinado del Mesías, que la Biblia lo llama el milenio, que ese es otro tema que más adelante estaremos tratando. Gloria al Señor. Entonces esa es una de las características de las 70 semanas que el profeta o el ángel resume y le muestra a Daniel. Es interesante, hermanos, ver
en la reacción del profeta cuando recibe las visiones. Dice la Biblia, hermanos, que el hombre casi que se muere cuando recibe esa visión. Recibe una visión y al hombre no le quedó aliento de nada. Y creo yo, hermanos, que en los ejemplos bíblicos nos damos cuenta cuando la persona recibe una visión de Dios, cuando la persona recibe, hermanos, algo de Dios, la persona, el cuerpo reacciona. No es como en nuestros días, tan tranquilamente, tan frescamente, decir, Jehová dijo, Dios me dijo que te dijera una profecía. Y tan tranquilamente la persona, no, hermanos, cuando se recibe algo de Dios, el cuerpo lo resiente, claro, la carne lo resiente. Acá nos enseña, hermanos, Daniel. Daniel, cuando recibe la visión de las 70 semanas, no era un jovencito, ya era un anciano, un hombre que toda su vida la dedicó al Señor, la dedicó a la oración. Era un hombre completamente consagrado a Dios, metido en oración todo el tiempo. Por eso, cuando se hable de profecía, hermanos, hay que ponerle mucho cuidado, ponerle la lupa a qué tipo de profecías se están enseñando hoy en día. Gloria al Señor. Bueno, vamos entonces a hablar de algunas de las características de la tribulación. Estas son características a grandes rasgos. Y después vamos a entrar, hermanos, poco a poco para, con la ayuda del Señor, poder explicar cada una. Primeramente, la tribulación será a nivel mundial. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hay quienes piensan que la tribulación será solamente en algún lugar. Será una tribulación parcial para algunos. No, la Biblia nos dice que será mundial. En todo lugar habrá tribulación. También la Biblia nos enseña que será el peor tiempo de aflicción que le ocurrirá a la humanidad. Si hoy, hermanos, estamos preocupados por lo que estamos viviendo, no, esto no se compara con lo que se va a vivir en aquella época. Por eso, creyente, afiánzate en Dios, conságrate a Dios. Ya debes de estar listo. No estés esperando. ¿Qué estás esperando? Ya debemos de estar preparados. Porque si no pasamos este periodo, hermanos, el periodo de la tribulación, será muy complicado. Si hoy el periodo de la gracia, donde tenemos el Espíritu Santo permanente, la palabra profética más segura que es la Biblia. Hoy tenemos, hermanos, Biblia por todos lados, palabra por todos lados. Tenemos la ayuda del Señor. Y aún así la Biblia dice que el justo con dificultad se salva. ¿Qué será el tiempo de la tribulación? Será un tiempo terrible. Dice Mateo 24:21, palabras del Señor Jesucristo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Será una época terrible, hermanos, terrible. Trataremos con la ayuda del Señor y lo que nos enseña Apocalipsis, a aprender un poquito de lo que va a suceder allá. Siempre con la mentalidad, siempre con, hermanos, la mirada puesta en Jesucristo. Yo no estoy pensando llegar a la tribulación. Yo estoy pensando llegar al cielo. Amén. Esa debe de ser la mentalidad del creyente. Usted no debe estar hoy en día pensando, si no la hago en el periodo de la gracia, pues allá en la tribulación. No sabemos lo que estamos diciendo, hermanos. Hoy es el tiempo de prepararnos. Amén.
También, hermano, la gran tribulación nos enseña que la tierra estará bajo la autoridad de un hombre que la Biblia lo llama un hombre inicuo, pecador, y que Apocalipsis lo llama anticristo. Anticristo es todo aquel que va contra Cristo. Ya el apóstol Juan nos enseñaba en sus cartas que muchos anticristos se han levantado. Y a través de toda la historia, hermanos, se han levantado muchos anticristos, pero este de la gran tribulación no se compara con todos los demás. Este será, hermanos, la personificación del infierno. Ya estaremos hablando cuando lleguemos al tema de el anticristo y podamos aprender algunas de las características de este hombre. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:8: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, este personaje, hermano, se presentará, note, para los que se pierden, para los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, que es este tiempo. Por eso preparémonos. Aleluya. También en la época de la gran tribulación o la última semana de las 70 semanas, nadie podrá comprar ni vender nada si no está marcado o sellado con esa marca de la bestia. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13, del 15 al 18, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Eso será, hermanos, para el tiempo de la gran tribulación. Ya entraremos también, hermanos, a detallar este tema sobre la marca. Hoy se está hablando mucho de esto, se está hablando mucho de algunos chips que ya se están, y esto no es nuevo, ya hace años atrás, ya hay gente que está usando chips que los colocan en sus manos. Hay quienes se los colocaban en la frente, como dice la Biblia, en la mano o en la frente. También se está hablando que la vacuna puede ser algún engaño del enemigo. Algo que la iglesia, hermanos, debe de tener claro es que a nosotros como iglesia no nos guía el gobierno, tampoco nos guía, hermanos, los de la salud, por mucho que sepan. A la iglesia la guía el Espíritu Santo, y la Biblia dice que el Espíritu Santo guía a toda la verdad. Por eso, hermano, no se preocupe, usted confíe en Dios, espere en Dios, que Dios nos guarda. Ahorita vamos a mirar, si nos da el tiempo, si la iglesia va a pasar por la tribulación o no. En el periodo de la gran tribulación habrá persecución para aquellos que no reciben la marca de la bestia, para aquellos que quieran ser fieles a Dios. Dice Apocalipsis 7:13, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así es que este es el tiempo, hermanos, de la gran tribulación. Habrá una terrible persecución. En ese tiempo se manifestarán, hermanos, los juicios que se incrementarán ¿cómo se dice? Será
un castigo intenso que irá creciendo, así como el Señor explicaba que la mujer que está en embarazo, poco a poco, antes de dar a luz, el dolor se va intensificando. Duele más, duele más, duele más antes de dar a luz. De igual manera, los juicios, recuerde que estos son juicios, los juicios de Dios. En este caso, contra Israel, que la Biblia nos enseña que son a través de sellos, que son a través de trompetas y a través de copas, copas de la ira de Dios. Solo pensemos, hermanos, en la ira de Dios. Dios airado. Imagínense. Eso será algo terrible. Por eso el llamado es a prepararnos. Gloria al Señor. Es muy importante que nosotros, hermanos, estemos preparados. Mire, hay personas que no creen que el COVID-19 existe. Hay quienes piensan, esto lo inventaron, esto no es verdad. Y ha sucedido que quienes se enferman, pues algunos ya no la cuentan y se mueren. Pero ¿qué los llevó a enfermarse? Su incredulidad, pensando que no pasa nada. Hay quienes piensan, hermanos, que no va a pasar nada, que Dios me va a seguir dando oportunidad las veces que yo quiera, que puedo seguir pecando y fallando y voy y Él me perdona. Eso es una realidad. Si yo fallo y voy a Él arrepentido, Él me perdona. Pero cuando yo practico, hermano, me vuelvo practicante del pecado, ya corro un riesgo grande de perder lo que el Señor me ha dado, que es la salvación. Hay quienes hoy no creen nada, hace mucho, y la Biblia nos dice, hace mucho que dicen que el Señor viene y no viene. Y la persona que hace, creyente, ¿qué haces? Te descuidas, te conformas, piensas que no va a pasar. Y resulta que el día menos pensado va a suceder. Y puede ser que te agarre desprevenido, no preparado. Por lo tanto, iglesia del Señor, hermanos, amigos, tú que no has entregado tu vida al Señor, piénsalo. Necesitas arreglar tu vida con Jesucristo. ¿Cuándo comenzará la tribulación? Inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 8, ya usted lo puede leer en casa. Lo que es importante aquí, hermanos, recalcar es que lo que detiene la manifestación del anticristo es la iglesia llena del Espíritu Santo. El hombre inicuo no se ha manifestado porque hay alguien que al presente la detiene o lo detiene. Es la iglesia del Señor, la iglesia llena del Espíritu Santo. El día que la iglesia sea arrebatada, llevada al cielo, no habrá más iglesia en la tierra, no habrá Espíritu Santo. Y las puertas, hermano, del infierno se abrirán de par en par y los demonios atacarán con furia a la humanidad. ¿Quién me va a defender? Si ya no hay Espíritu Santo, si hoy que hay Espíritu Santo, mire las luchas tan tremendas que tenemos. ¿Cómo será sin Espíritu Santo? Yo no me imagino, hermano, porque estamos viviendo la era del Espíritu Santo, yo no me imagino una vida sin la presencia de Dios. Será muy terrible. Por eso, preparémonos. ¿Cuánto durará la tribulación? Según lo que leímos de las 70 semanas, durará 7 años, que es la última semana de la profecía de Daniel. Ya explicamos que en los primeros 3 años y medio habrá aparente paz. Recuerde que el anticristo, hermanos, hará un pacto con los judíos.
Los judíos hoy en día todavía están esperando al Mesías, porque ellos rechazaron a Jesucristo. Y como no lo recibieron a Él, pues ahora van a recibir al impostor, al que no es. Después que hablemos del anticristo, hermanos, nos vamos a dar cuenta de lo tremendo y de lo astuto que será. 3 años y medio de aparente paz, 3 años y medio donde ese pacto se romperá, y entonces vendrá, hermanos, esa terrible persecución, terrible, contra los judíos. Entonces eso es lo que durará la tribulación, 7 años. Dice en Apocalipsis 13:1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Entonces el tema, hermanos, se va a poner interesante en la medida que vayamos entrando a detalle de cada uno de estos personajes, que algunos son literales, algunos no, sobre el Apocalipsis, como la bestia, como el anticristo, como el falso profeta. Ya estaremos hablando de ellos en los próximos miércoles. Una pregunta interesante para hoy es: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Usted qué piensa? ¿La iglesia va a pasar por la gran tribulación? La respuesta es no. La Biblia nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:9: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que eso, hermano, pues nos da una gran confianza. No vamos a pasar por la gran tribulación. Hay 3 posturas, hermano, de quienes creen que respecto al arrebatamiento. Hay quienes creen que a la mitad de los 7 años será arrebatada la iglesia. Hay quienes creen que la iglesia será arrebatada al final de la tribulación, pero la postura nuestra es que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Voy a darles algunas razones, hermanos, para que veamos que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también. Son palabras del Señor, hermanos, a la iglesia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Ok, número 2, no hay ningún pasaje, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, que nos hable o nos enseñe sobre la iglesia pasando por la tribulación. No hay verso que nos indique eso. El periodo de la tribulación es un tiempo de angustia para Jacob, para Israel. No se nos olvide eso. Es un tiempo, hermanos,
de angustia para el israelita incrédulo. Amén. Así es que eso es, hermanos, para Israel. Cuando Gabriel se presenta delante del profeta Daniel, le da estas palabras: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Daniel. ¿Cuál es tu pueblo, Daniel? Israel. Sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Por lo tanto, ahí no se menciona la iglesia. La iglesia no tuvo parte en las 69 semanas. Esto es muy importante. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, se le dice a Daniel. Han transcurrido 69 semanas y en la semana 70, hermanos, tampoco tendrá que ver con la iglesia. Las 70 semanas son con Israel. No olvidemos eso. Esto es importante que nosotros lo sepamos porque hay diferentes posturas. Así es que es bueno tener, hermanos, Biblia, tener versículos para que podamos defender lo que creemos. Amén, lo que la Biblia nos enseña. El libro de Apocalipsis, hermanos, es interesante ver que en los primeros 3 capítulos se habla de la iglesia. Apocalipsis, los 3 primeros capítulos, menciona a la iglesia en varias ocasiones. Se le da ese mensaje a las 7 iglesias. Amén. En Apocalipsis, el capítulo 4, es cuando el Señor lleva en espíritu a Juan. Que eso es antes del periodo de la tribulación. Después de ahí, hermanos, entonces es que el Apocalipsis comienza a narrar lo que sucederá en la tribulación. Amén. Entonces, eso también prueba que la iglesia no pasará por la gran tribulación. El periodo de la tribulación es llamado el día de la ira de Dios. Pero la Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:9 que Dios no nos ha puesto para ira. A la iglesia Dios no la ha puesto para ira, es decir, para castigarla. Nosotros, hermanos, nuestras tribulaciones son hoy, nuestra vida cristiana. Amén. Eso es, Dios, hermano, nos guardará cuando sea el tiempo de la tribulación. Primera de Tesalonicenses 4:18, cuando habla del arrebatamiento de la iglesia, dice: consolaos unos a otros con estas palabras. Es decir, el consuelo nuestro, hermanos, como iglesia, es que seremos arrebatados antes del castigo grande que viene a la tierra. Por eso dice: consolaos unos a otros. Imagínense qué consuelo es que yo le diga a usted: hemos sufrido y hemos batallado y aquí vamos, pero ¿saben qué? Viene lo peor. ¿Qué consuelo es ese para usted? ¿O qué consuelo es ese para mí? Pero cuando el apóstol habla de consolaos con estas palabras, es porque de verdad será, hermano, un consuelo el ser llevados a la presencia del Señor, donde habrá 2 escenarios muy distintos. Mientras que en el cielo la iglesia estará celebrando las bodas del Cordero, en la tierra, hermanos, se estarán derramando todo ese juicio de Dios contra aquellos que no le recibieron. Serán 2 contrastes muy diferentes. Hoy, mucha gente que no le ha entregado su vida al Señor goza de la vida. Hay quienes aún aparentemente les va bien en la vida.
El Salmo 73 habla del salmista que decía, pero ¿por qué les va bien a los malos? Y a los que tratamos de portarnos bien, como que no nos va tan bien. Hoy hay cuánta cantidad de personas, hermanos, millonarios, gente rica, gente que vive la vida desordenadamente y no les pasa nada aparentemente, pero les pasará. Y mientras usted como creyente, como iglesia, de pronto está sufriendo, batallando en muchos aspectos, pero va a recibir su recompensa. Gloria al Señor. Ese será el gran contraste, hermanos, entre el cielo y la tierra. Por lo tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Nos vamos con Cristo, aleluya, gloria al Señor, y estaremos por toda la eternidad en su presencia. Aleluya, gloria a Dios. La Biblia entonces, hermanos, dice en Lucas 21:36. Orad en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Note, escapar o ser arrebatado. Por eso dice, para que seáis tenidos por digno. Es decir, prepárate para que cuando el Señor venga, seamos tenidos por dignos y escapemos de las cosas que vendrán a esta tierra. Alguien explicaba, hermanos, esta parte de la iglesia pasando por la tribulación, como la iglesia siendo un cuerpo, como la Biblia dice, y siendo la cabeza Jesucristo. Jesucristo no va a permitir que su cuerpo sufra, siendo Él la cabeza del cuerpo. Como si Él estuviera y se quedara allá en el cielo y la iglesia acá sufriendo y batallando. No, somos un todo. La iglesia, hermanos, somos de Él y Él es nuestro. Aleluya. Allí no podemos dividirlo. Gloria al Señor. Él es nuestro Señor y Salvador. Nosotros somos sus hijos, su iglesia por la que Él pagó un precio alto. Aleluya, gloria al Señor. Así es que, hermanos, la iglesia será llevada a la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios en Isaías 26:19. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque su rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Note esto, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. Amén. Entonces ahí hace diferencia de quienes recibirán el castigo y de quienes no lo recibirán. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, escóndete mientras pasa la indignación o el juicio que vendrá a este mundo. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno es saber, hermanos, que nosotros seremos llevados a la presencia del Señor. Sé que hay una fascinación tan tremenda sobre saber sobre los últimos tiempos. Hoy en día las personas quieren saber y hay tanto interés. ¿Qué va a pasar en la tribulación? Pero yo le digo, usted como iglesia, ¿por qué tiene tanto interés? Si no vamos a estar ahí. Que es bueno, uno aprende y esto es bueno aprenderlo para compartirlo, pero no para que usted quiera, a ver, yo quiero saber quién es el anticristo. Hoy en día hay quienes quieren saber quién es el anticristo.
Y anticristos, hermano, nombres se han dado, miles de nombres, diciendo que ese es el anticristo. Hoy en día se sigue hablando y se siguen dando nombres. Y sigue habiendo creyentes fascinados. ¿Quién será el anticristo? Le digo algo, como iglesia no vamos a saber quién es el anticristo. ¿Sabe por qué? Porque el anticristo se va a manifestar hasta que la iglesia sea arrebatada. Antes no. Podrá escuchar en las noticias y se habla mucho de esto, que el anticristo es este, es el otro. Se ha hablado, hermano, de una cantidad de papas como el anticristo. Se ha hablado de presidentes como los anticristos. Y han pasado los años y hay que irle cambiando. Por eso no es sano cuando se habla de profecía dar un nombre específico, porque la Biblia no nos lo dice. Sí nos da algunos detalles, pero no nos dice quién. Y hay quienes fascinados y buscan y buscan y buscan. ¿Y quién es el anticristo? Y decían que el Papa Juan Pablo II era el anticristo, que porque el anticristo vendrá de los romanos. Otros decían, no, que Obama. Hoy dicen que es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y así la lista sigue creciendo. Iglesia del Señor, vamos a aprender características de este hombre inicuo, pero la iglesia, hermanos, será llevada a la presencia del Señor y después se manifestará el anticristo. ¿Usted quiere saber quién es el anticristo? Lo que nosotros debemos de anhelar es estar, hermanos, en la presencia del Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Todavía, hermanos, hay muchas cosas que sucederán y nosotros somos llamados a estar preparados. Gloria al Señor. Por eso en Apocalipsis se habla tanto del que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Es lo que el Espíritu nos dice. Así es que si usted y yo estamos, hermanos, confiados en Dios, metidos en Dios, la seguridad está ahí, en la presencia de nuestro Dios. Vamos a cantar. Gloria a Dios. Dice Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, que es la época que estamos viviendo. La gente está interesada más en las fiestas, en la diversión. Está interesada en otras cosas. Tristemente decirlo, hay creyentes también que su prioridad es otra cosa menos Dios. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, que puede venir, venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Velad, orad, para que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. El mensaje, hermanos, y lo que vamos a estar aprendiendo no es para asustarnos,
sino para alertarnos. Es un mensaje de amor y misericordia, porque estos mensajes se siguen predicando es para que seamos salvos, para que podamos ser tenidos por dignos y escapar de ese día. Y más allá de todo lo terrible que sea la gran tribulación, lo más terrible será la condenación eterna. Pero el mensaje se sigue predicando y hoy hay salvación todavía. Todavía Dios llama. Todavía Dios te está llamando a ti, amigo, que estás escuchando. Todavía hay oportunidad. Hermano, que te estás descuidando, todavía hay oportunidad de consagrarte. Aprovechemos el tiempo. Aleluya. Vamos a cantar.